Vamos a trabajar con las integrales indefinidas. ¿A qué se llama integral? La definición dice que una primitiva de una función f minúscula continua es una función f mayúscula si se verifica que la f mayúscula es derivable. Es decir, ¿qué es una integral? Se la conoce también como la antiderivada. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que si yo tengo la integral de una función f minúscula, el resultado de eso va a ser la primitiva, que es la función que estaría antes de derivarla. Y siempre se le agregan a todas las funciones integrales una constante. En este video vamos a trabajar lo que son las integrales inmediatas. ¿Cuáles son las integrales inmediatas? Son aquellas que se resuelven mediante operaciones algebraicas. A ver, ¿qué tipo de operaciones algebraicas tenemos? Podemos aplicar el uso de propiedades, por ejemplo, las propiedades de la potenciación, que son muy útiles, y todos los casos de factorización, desde factor común hasta el séptimo caso de factoreo o de Gauss. Luego que logramos reducir las integrales a la mínima expresión, se resuelven aplicando la tabla de integrales. En la tabla de las integrales siempre están los valores de las integrales que ya han sido probados por definición, ¿sí? Son valores, son resultados recurrentes. De tal manera que todo lo que nosotros encontremos en la tabla de integrales van a ser integrales inmediatas. Si no llegara a ver tras la aplicación de distintas operaciones algebraicas, no llegara a encontrar la integral dentro de la tabla, puede ser que esa integral no sea inmediata y que se resuelva por el método de sustitución o por el método de partes que veremos más adelante. Las integrales cumplen con dos propiedades. La primera dice que si yo tengo dos funciones, dos o más funciones, no importa, sumando o restando, ¿sí?, se puede separar en integrales de cada una de ellas. Por ejemplo, esto significa que la integral de la suma de funciones es lo mismo que la suma de las integrales. Por ejemplo, yo les pongo, si yo tengo la integral de x más coseno de x, porque siempre tiene que figurar el diferencial, aplicando esa propiedad yo tendría la integral de x más la integral del coseno, ¿sí? Siempre aplicando la propiedad que les acabo de decir. La misma es válida para suma y para resta. Entonces, cuando ustedes tienen una suma o resta, pueden aplicar esta propiedad de separar las integrales para poder trabajar con mayor practicidad. La otra que tenemos, la otra propiedad dice k por f de x. ¿Qué es k? Acá siempre se le dice una constante. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una constante multiplicando a una función, lo que puedo hacer es esa constante extraerla fuera de la integral. Volviendo a eso, ponemos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo aquí la integral de 4 por coseno de x, ¿sí?, aplicando esa propiedad me quedaría 4 por coseno de x, ¿sí? Acá, muy importante tener en cuenta que la letra K está multiplicando, ¿sí? También es válido para cuando está dividiendo, pero no cuando está sumando, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en vez de tener, como pongo acá, 4 por coseno de x, tuviera 4 más coseno de x, no estaría aplicando la segunda propiedad, sino que estaría explicando la primera, ¿sí? Porque se trata de una suma de funciones. Ahora, con estas propiedades que yo tengo acá, el objetivo va a ser poder resolver ejercicios de integración. Vamos con un ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, tengo en este caso la integral de la raíz de x, yo reviso esta integral en la tabla y resulta que esta integral no aparece en la tabla. Entonces, significa que tengo que buscar una manera de reescribir esa integral para poder aplicarla correctamente. Entonces, sabemos bien que toda raíz puede ser escrita
como una potencia fraccionaria. Entonces, yo miro ahí esa raíz y me doy cuenta que al no tener índice se trata de una raíz cuadrada. Por lo tanto, siempre cuando yo paso una raíz a un exponente fraccionario, el índice de la raíz, que en este caso es 2, va a ser siempre el denominador. Y el numerador va a ser la potencia que tenga la x adentro de la raíz. En este caso, como no tiene nada, sabemos que la potencia de esa x es 1. Por lo tanto, me ha quedado reescrita mi función y en vez de que sea raíz de x, me ha quedado x a la 1 medio. ¿Sí? Bien, ahora yo tengo que buscar en la tabla de integrales si existe una que responda a x elevado a la algo. Seguramente en la tabla la encontrarán como integral de x a la k o x a la c o según, pero siempre va a ser x elevado a una constante que es el número que tengo ahí. Esta propiedad que vamos a aplicar ahora de la definición de la integral solamente es válido para todas menos para cuando yo tengo potencia x a la menos, o sea, cuando mi potencia es a la menos 1. Después, para exponentes fraccionarios, positivos y negativos, y números naturales y enteros, es válida. El único caso donde no aplica esta definición es cuando yo tengo x a la menos 1 porque tendríamos la integral del logaritmo. Entonces, ¿qué dice cuando yo tengo esto? Bien, en la tabla de integrales dice que para cuando yo tengo que resolver una potencia, lo que debo hacer es sumarle 1 a mi potencia y dividirlo exactamente por lo mismo que tengo en la potencia. Entonces, yo tengo 1 medio y le sumo 1, me va a dar el resultado. Y agrego aquí la constante, ¿sí? Siempre la tengo que agregar. Haciendo la cuenta, esto me queda que 1 medio más 1 es 3 medios sobre 3 medios. Y expresando de una manera más práctica lo que acabo de obtener acá, 3 medios que se encuentra dividiendo por propiedades de la división, lo puedo pasar multiplicando. Entonces, el resultado de la integral de la raíz de x es 2 tercios por x a la 3 medios más c. Vamos ahora a otro ejemplo, a saber, la integral de x cuadrado menos 1, sobre x menos 1 de x. Bien, yo vuelvo a analizar este caso y resulta que lo que tengo no se encuentra en la tabla de integrales, no es una integral inmediata. Entonces yo debo reescribir esa función que tengo ahí. La parte del denominador dice x menos 1, actualmente no puedo hacer más nada pero porque no es factorizable. Pero aquí en el numerador, puedo factorizar esa expresión. Y mediante la aplicación del caso de factoreo conocido como diferencia de cuadrados, yo esto lo puedo reescribir como x menos 1 por x más 1. Y abajo me sigue quedando el x menos 1 que tenía en su comienzo. Ahora bien, como se trata de una multiplicación y una división, yo puedo proceder a simplificar estos dos términos ya que son exactamente iguales, obteniendo x más 1 de x. Y aquí estoy en el caso de la primera propiedad que dijimos, que cuando nosotros tenemos la suma, o sea, la integral de una suma, yo lo puedo separar en la suma de las integrales. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Bien, por empezar, yo tengo integral de x. Como la x no tiene nada, yo tengo que suponer, ¿sí?, que imaginariamente hay un 1. Por lo tanto, la integral de una potencia, como vimos en el caso de arriba, es sumarle 1 a la potencia y dividirlo por exactamente lo mismo. Entonces, esto me quedaría como x cuadrado sobre 2.
más constantes, ¿sí? Porque cada resolución de integral tiene sus constantes. Y ahora estamos en el caso de la integral del número 1. Aquí el número no se puede sacar fuera de la integral porque no se encuentra multiplicando a nada. Entonces, lo que hacemos es aplicar otra de las propiedades de la integral, de la definición, que dice que cuando yo tengo la integral de un número, el resultado de eso es ese número x, ¿sí? Es decir, que si yo tuviera la integral de 2, la integral sería 2x, si tuviera la integral de 4, sería 4x. Final, yo debo arreglar esta expresión y tengo que x cuadrado yo tengo x cuadrado sobre 2 más x, y en vez de poner constante más constante, lo que hago es ponerla una única vez. Y ahí me queda terminado el ejercicio. ¿Sí? En este caso, a diferencia del otro, lo que hicimos fue aplicar un caso de factorización. Pero ahora un tercer ejemplo. Si yo tengo la integral de 2x más raíz de x sobre x al cubo. Bien, ya a simple vista esta función que tengo aquí no va a estar en la tabla de integrales inmediatas. Por lo tanto, voy a tener que empezar a reescribirla y aplicar propiedades para poder resolverla. Bien, en una primera instancia lo que voy a hacer va a ser escribir esa raíz que tengo ahí como un exponente fraccionario, ¿sí? Como habíamos visto, raíz cuadrada es x a la 1/2. Bien, acto seguido lo que voy a hacer es, como vieron que yo acá tengo, ¿no?, una suma. Bien, entonces como tengo una suma, yo puedo aplicar la primera propiedad de suma de integrales. Ahora, ¿qué pasa con ese denominador? Ese denominador, como fíjense, pertenece tanto al 2x como al x a la 1/2. Entonces lo que vas a hacer es repartirlo a cada uno de los términos, ¿sí? Me va a quedar 2x sobre x al cubo más de x, la integral de x a la 1/2 sobre x al cubo. Bien. Ahora, todavía puedo hacer algo más en esta expresión. Por empezar, fíjense que yo tengo en el primer término esta x, ¿sí?, se puede simplificar con la x del denominador, quedándome una potencia 2. Entonces, me quedaría la integral de 2 sobre x cuadrado de x. Y en la segunda integral, fíjense que tienen x a la 1/2 sobre x al cubo. Bien, acá también se puede simplificar, pero aplicando la propiedad de que hacíamos cuando teníamos potencias de igual base. ¿Sí? Como la base en este caso es x y se encuentran dividiendo, ¿sí?, se las pongo aquí para recordar, cuando yo por ejemplo tenía x a la b dividido x a la a, el resultado de esto era x a la b menos a, que es lo que deberemos hacer acá. Entonces, x a la 1/2 menos x al cubo me estaría quedando x a la menos 5/2. ¿Sí? Bien. Ahora, en el primer término, fíjense que yo tengo un 2. ¿Y qué está haciendo ese 2? Ese 2 está dividiendo. Entonces, como está dividiendo, lo puedo extraer fuera de la integral, ¿sí?, obteniendo esto. ¿Sí? Y esta integral que está aquí ya la podemos resolver porque no tenemos ningún otro impedimento para no hacerlo. Entonces, voy a corregir que parece un 3. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es, como se trata de una potencia, ¿qué era? Sumarle 1 y dividirlo por lo mismo. Por lo tanto, el resultado de esa integral va a ser x a la menos 3 medios sobre menos 3 medios, más constante. Bien, tenemos que resolver ahora este problema. Tenemos x cuadrado y lo tenemos en el denominador.
por propiedad de las fracciones, yo necesito que esa x a mí me quede en el numerador. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo el 2 ya lo tengo afuera, entonces en vez de escribir 1 sobre x cuadrados, yo lo puedo escribir como x a la menos 2. ¿Por qué? Porque cuando nosotros teníamos un exponente negativo, ¿qué era lo que se hacía con la fracción? Se la invertía. Entonces, x a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Y esta expresión que tenemos acá la podemos reescribir. Entonces, si dividimos por menos 3 medios, es lo mismo que multiplicar por 2 tercios. Paso final, ¿qué nos queda? Resolver la integral primera. Bien, entonces me va a quedar 2 por, como se trata de una potencia, le tengo que sumar 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Sobre menos 1 menos 2 tercios de x a la menos 3 medios más c. Paso final, arreglo mi expresión quedándome menos 2 x a la menos 1 menos 2 tercios, sí, acá sería más c, menos 2 tercios de x a la menos 3 medios más constante. ¿Sí? Y eso es el resultado final de esta integral. Fíjense que la integral, a fin de cuentas de resolver, fue bastante simple, pero la dificultad estaba en resolver algebraicamente la primera parte. Vamos a ir con el último ejercicio, un ejercicio en donde tengamos que trabajar con trigonométricas. Entonces, tenemos, bien, ahí me quedo con color, tangente cuadrado de x de x. Bien, este ejercicio luego lo vamos a poder resolver aplicando el método de sustitución, pero en este caso lo que vamos a hacer es aplicando las propiedades, en este caso, de las funciones trigonométricas. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la tangente es lo mismo que escribir seno sobre coseno. Y como en este caso tenemos que la tangente se encuentra elevado al cuadrado, ¿sí? Significa que todo lo que yo vuelvo a escribir se tiene que estar elevado al cuadrado. Ahora, por propiedad de la potencia es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división, no a la suma y a la resta. Entonces, yo esto lo puedo escribir como seno cuadrado, ¿sí? Sobre coseno cuadrado. Ahora bien, acá tenemos que recordar la llamada, lo voy a poner acá abajo, la relación, ¿sí? Tenemos que, la relación pitagórica. Entonces, ¿en qué consistía la relación pitagórica entre las funciones trigonométricas? Bien, esta relación lo que decía era que el seno cuadrado de una función, o sea, de x, más el coseno cuadrado de x, siempre iba a dar 1. ¿Sí? Esto es lo que dice la relación pitagórica. Entonces, como el seno cuadrado más el coseno cuadrado da 1, entonces nosotros podemos valernos de esta relación, ¿sí? Para reescribir la integral que tengo ahí. Entonces, yo puedo reemplazar lo que es el seno, ¿sí? Por, a ver, si despejamos aquí el seno, me quedaría que el seno cuadrado es igual a que a 1 menos el coseno cuadrado de x, ¿no? Entonces, en vez de escribir eso, vamos a poner integral de 1 menos coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Bien, ahora estamos en el caso del ejemplo que vimos anterior. Como yo tengo un menos ahí, y es la propiedad número 1, yo puedo separar esto en dos integrales. Y el denominador, como es compartido, se reparte a cada una de las dos. Entonces tengo 1 sobre coseno de x al cuadrado de x menos la integral del coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Que todos sabemos bien que
coseno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x se simplifica y me termina quedando 1. Entonces, ahora sí, como ya no tengo más nada que hacer, voy a la tabla y busco cuánto vale la integral que tengo acá. Entonces, la integral de 1 sobre coseno cuadrado de x es tangente de x más constante menos la integral de 1, que es como la integral de un número, es x más constante. Final, escribimos la ecuación y me quedaría tangente de x más constante, ¿sí? Es el resultado de la integral de tangente cuadrada de x. Bueno, entonces, cualquier duda que se tengan sobre estos temas los pueden consultar escribiendo abajo en la casilla de comentarios. Nos vemos la próxima.